Luna, Muchas por gracias, favor. Diego, por todo el apoyo y bueno, muy rápidamente, muchas gracias, profesor, por la confianza y el espacio. Muchas gracias, Joan, por escucharnos, impulsarnos y convertir conversaciones del chat de grupo en seminarios. Y bueno, a todos los colegas que nos acompañan hoy, muchas gracias por estar aquí, tanto en Barcelona como en otros horarios y en otras partes del planeta. Bueno, antes de, especialmente, por supuesto, quiero agradecer la presencia y el interés en acompañarnos en el día de hoy a los representantes legales de las víctimas del caso Son Pax Detectile. Ellos han litigado el asunto desde que fueron arraigados en 2006. Son representantes de la Red Solidaria Década contra la Impunidad. Está Ernesto Rodríguez, Armando Vanegas y María Magdalena López. Muchas gracias por acompañarnos y será un placer escucharles y preguntarles también a ellos eventualmente durante el debate. Ahora sí, para entrar en la presentación que vamos a estar proyectando, solo quiero hacer una pequeña nota preliminar antes de nada, y es que cuando hablamos de México, más allá de las cifras que todos le hemos escuchado y que son bastante terroríficas, tenemos que considerar que en este momento en el país se vive un contexto en el cual operan redes de macrocriminalidad, lo cual implica 4 grandes elementos o características. Por un lado, que son redes o estructuras que operan, en las cuales participan grupos criminales, pero también empresariales y políticos. Y los actores políticos y las autoridades no solo tienen un papel de ser cooptadas por el crimen, sino que son integrantes. Por tanto, tienen una capacidad de gobernanza en los territorios en los cuales operan, donde se cometen múltiples delitos con múltiples tipos de víctimas, lo cual evidentemente afecta al Estado de Derecho. Bueno, dicho esto y sin perder esto de vista, vamos a pasar ahora sí a la presentación, por favor, Diego, en la segunda. Voy a abordar el tema del control de convencionalidad haciendo una rápida evolución, un cronograma temporal de qué es lo que ha ocurrido en México en los últimos años respecto a las tesis jurisprudenciales de la Suprema Corte Mexicana y el control de convencionalidad, para entrar luego al análisis de la evolución jurídica del arraigo y la prisión preventiva oficiosa en el país y llegar a las implicaciones que tiene la sentencia Son Pax Detectile, esta condena última contra México, para México y para el continente, siempre pensando en la responsabilidad internacional que se tiene. Muchas gracias. Entonces, bueno, para arrancar con este primer punto, en la diapositiva 3, por favor, gracias. Les pongo un poco solo los primeros antecedentes en donde en México se empezó a plantear un poco cómo operaba el tema de la jerarquía normativa o no, y es que hasta el 92 manejábamos la típica pirámide de Kelsen, en la cual en la punta encontrábamos a la Constitución y justo por debajo de la Constitución, en un mismo nivel, estaban los tratados internacionales al mismo nivel que las leyes federales, ya por debajo las fiscales y demás. Esto se abandona este criterio en el 99 y se le da una mayor prioridad a los tratados internacionales diciendo que están por debajo de la Constitución, pero ya por encima de las leyes federales. Este criterio se reafirma en 2007 con algunos argumentos más, pero digamos que se sigue sustentando la jerarquía de la Constitución frente a los tratados y las otras leyes en el orden jurídico mexicano. En la siguiente diapositiva, por favor, ya entramos al meollo de la cuestión, cuando en 2009 se da esta condena por el caso Rosendo Rodilla Pacheco, que ya todos ustedes conocen. Se trató de una desaparición forzada cometida por militares en los 70s, y a raíz de esta condena es que la Suprema Corte de Justicia mexicana inicia un proceso de consulta entre 2009 y 2010 a fin de definir si esta decisión de la Corte Interamericana va a ser directamente aplicable por razones domésticas. En ese momento los ministros no resuelven la consulta e informalmente se recomienda reformar la Constitución. Esto un poco a colación de lo que se hablaba la semana pasada con la doctora Torres, también con la doctora Marisa Iglesias y con el doctor Landa, cuando hablábamos de las estrategias de política judicial y cómo las Cortes pueden elaborar estrategias para posicionar eventualmente temas más allá de sus competencias clásicas. El 10 de junio de 2011 llega la más comentada reforma a la Constitución mexicana, la reforma en materia de derechos humanos al artículo 1, en el cual se establece el principio pro persona como centro, igual que está en la Convención Americana en el artículo 29, y de esta manera nos alejamos un poco de viejos criterios basados
en consideraciones jerárquicas de lo que comentábamos antes, ¿no? Entre las leyes federales y los tratados y la Constitución. A partir de ese momento, las soluciones se tienen que definir caso por caso. Este artículo impone principios de universalidad, progresividad, interdependencia, pero sobre todo obligaciones de respetar, promover, garantizar y proteger los derechos humanos para todas las autoridades del país en todos los ámbitos de sus competencias, es decir, desde los altos mandos y ministros y representantes de poderes hasta todos los operadores jurídicos del país. Aquí abro un pequeño paréntesis. Es importante considerar que, como ven en el cronograma, hay 3 reformas torales o fundamentales a la estructura del país mexicano, que fueron la reforma en el mismo año y mes que la de derechos humanos que les comentaba en materia de amparo, aunque luego la ley se promulgó hasta 2013, y en 2008 se implementó la reforma constitucional en materia penal, que trataba de pasar de un sistema inquisitivo a un sistema oral y adversarial. Esto tenía que haberse implementado en un tiempo de 8 años, pero en 2016 todavía seguíamos en pañales, para dejarlo claro, y a día de hoy todavía tenemos muchas carencias justamente relacionadas con las figuras que vamos a analizar el día de hoy, como el arraigo o la prisión preventiva oficiosa. Después de todo esto, en julio de 2011, la Corte retoma de nuevo la consulta que quedó en stand-by en el año anterior, que les comentaba, y es ahí donde llega este famoso expediente Varios, 912/2010, del que habrán oído hablar, que es cuando la Corte mexicana establece que son obligatorias todas las sentencias de la Corte Interamericana en las cuales México sea parte del litigio. Hasta ese momento, todas las demás sentencias en las que México no es parte del litigio solo pueden orientar una interpretación general sobre los derechos humanos, pero no son obligatorias para las autoridades. En 2012 llegan 2 contradicciones de tesis muy importantes. Habrán escuchado, en este seminario hemos hablado de la contradicción de tesis 293/2011, pero esta debe de leerse a la par de la 21/2011. ¿Podemos pasar de diapositiva, por favor? Una más. En la 293, en septiembre de 2013, lo que la Corte hace es que, por un lado, amplía enormemente la jurisprudencia que se vuelve obligatoria, porque ya todo el corpus juris de casos regionales de la Corte Interamericana se vuelven obligatorios para el Estado mexicano. Por tanto, la jurisprudencia mexicana se amplía considerablemente y se determina que las normas en derechos humanos ya no se relacionan en términos jerárquicos, sino que deben armonizarse siempre a partir de este criterio pro persona. El punto más polémico de la 293 tuvo que ver justo con el tema de las restricciones constitucionales. Y aunque hoy vamos a hablar del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, la Constitución mexicana tiene muchas restricciones constitucionales. De hecho, piensen que es una Constitución de 1917 y hasta donde me quedé llevábamos más de 600 reformas, por lo que muchos dicen que se trata ya más de un código de procedimientos que de una Constitución propiamente. Pero bueno, ese sería otro tema que dejo por ahí. Y el punto más polémico de esta resolución fue que la Corte mexicana dijo que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, esta prevalece por encima por encima de cualquier otra cuestión que se encuentre en los tratados, debido al principio de supremacía constitucional. La otra contradicción de tesis que les mencionaba, que se comenta menos pero me parece muy relevante, termina de reinterpretar después de la reforma cómo se manejará esta nueva interpretación y se dice que hay 2 vertientes. Cuando se tocan derechos humanos se tiene que armonizar y se desdibuja un poco esta jerarquía normativa para prevalecer siempre el principio pro persona a partir de derechos humanos, y si en el caso no existe una coyuntura de derechos humanos se sigue la pirámide. En la diapositiva anterior les había dejado algunas otras contradicciones de tesis que solo vinieron a reforzar estos mismos criterios en la Corte, y hubo todavía otra condena que abrió otro expediente Varios, que sí me parece bueno comentarla, que fue derivada de la condena por el caso de Inés y Valentina. Yo sé que no trabajamos el fondo de los asuntos que se ven en la Corte, pero siempre me parece importante mencionar, aunque sea en 2 líneas, de qué se habló en el caso de Inés y Valentina. Fueron 2 mujeres indígenas que fueron violadas por militares, que nunca fueron llevados ante tribunales ordinarios. Sus casos se resolvieron en el fuero militar y bueno, esto es importante tenerlo en cuenta. A raíz de esta condena,
La Suprema Corte Mexicana abre otro expediente varios donde reafirma lo que dijo en la contradicción de tesis 293, aumentando la mayoría de los ministros. Pero esto puede preocupar, o a mí me preocupa, ya me dirán ustedes qué opinan, que cada vez que haya una condena en contra del Estado mexicano, la Corte Mexicana tenga que volver a decir siempre sí, va a ser obligatorio, siempre sí, lo vamos a cumplir. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues lo dejo para el debate. Podríamos hablar mucho más de los temas de cómo se aplicó el control de convencionalidad y demás, pero podemos seguir con la figura del arraigo. En la siguiente diapositiva, y para hablar un poco de la prisión preventiva del arraigo y del caso Son Pile, tenemos que tener muy presente que el 26 de agosto del año pasado, en el 155 periodo de sesiones de la Corte, se llevó a cabo otra audiencia sobre el caso Daniel García Rodríguez y Reyes Alpizar, en el cual también se refiere a torturas, violaciones al debido proceso, a la libertad personal de dos personas que estuvieron en prisión preventiva durante más de 17 años. Es muy interesante observar las audiencias y los testimonios de estas personas. Y bueno, creo que será muy importante, parece que en próximos meses vamos a tener estas nuevas sentencias, probablemente una nueva condena, y tal vez en esta nueva sentencia nos den un poco más de luz los jueces interamericanos con respecto a cómo proceder frente a estas figuras, porque ahora veremos que no está tal vez tan claro en esta primera sentencia. A grandes rasgos, la prisión preventiva, tanto como el arraigo, se trata de figuras que validan mecanismos de encarcelamiento automático que afectan, por supuesto, y especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad, debido a que estas figuras suponen encarcelar primero para investigar después. O como escuché a un colega decir hace poco en una conferencia, Luis Tapia decía, encarcelar primero para fabricar después. Y es que realmente, de facto, en México es lo que está sucediendo, ¿no? La práctica de la prisión preventiva oficiosa empieza en 2008, cuando se constitucionaliza en el artículo 19 y se pone una lista de delitos. En ese momento la lista era relativamente corta, ¿no? Teníamos trata de personas, homicidio, secuestro, delincuencia organizada. Y es que es cierto que para ciertos delitos es posible que esta medida sea necesaria. Es más, la Corte Interamericana ha dicho que en sí misma no está prohibida como medida cautelar, sino que tiene que estar justificada, tiene que ser la excepción y no la regla, hacerse un test de proporcionalidad y tener unos fines específicos. Y además, la Corte Interamericana prohíbe especialmente un fin que no está permitido, que es el de reducir la criminalidad. Y esto en México es muy importante porque en México usamos la prisión preventiva oficiosa como medida para la prevención de crímenes, algo que no debería de estar permitido. El asunto es que en abril del 2019 se hace, por parte del gobierno actual y amparado por otros partidos, otra reforma a este artículo 19 y se amplía esta lista de delitos, pero así, y le meten de todo, desde robo de transporte público, delitos electorales, robo de combustible, delitos relacionados con drogas, de todo. Claro, lo que se hace de esta manera es imponer penas de cárcel directamente solamente por ser acusado de uno de estos delitos, sin tener ninguna otra necesidad de probatoria de ningún tipo y sin tener tampoco ninguna otra alternativa, como hacemos en otros países, no lo sé, poner una tobillera, un brazalete, dejar el pasaporte, ir a firmar, ¿no? Esto no se considera, no existe en México, la opción es la prisión preventiva fuera. En la siguiente diapositiva, y aquí no me extenderé mucho porque si recuerdan, en septiembre del año pasado el doctor José Luis Caballeros nos habló de estas resoluciones y de este tema. Lo pueden ver en los vídeos que subimos en nuestro micrositio, un pequeño anuncio para los externos. La Corte Mexicana invalidó en estos dos asuntos porque ya estaban tratando de ampliar esta lista de delitos más allá de la Constitución en otras leyes secundarias y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y ahí sí fue la Corte Mexicana que dijo no, no puedes ampliarlo más allá de la Constitución. Sin embargo, en el tema del artículo constitucional no se llegó a la mayoría de 8 votos y no se llegó a un acuerdo en la Corte Mexicana. Bueno, esto un poco para hablar de la prisión preventiva oficiosa y ahora abordaré el arraigo, que ha sido un tema que creo hemos tocado menos en nuestros seminarios. La siguiente, por favor. Para hablar del arraigo, y bueno, antes solo una pequeña mención, antes de hablar del arraigo, tanto el arraigo como la prisión preventiva oficiosa tienen un impacto real y es que ha aumentado notablemente la población penitenciaria en el país. Esto,
con lo que mencionábamos al principio de las redes de macrocriminalidad, un país en el que contamos con altísimos índices de violencia e impunidad, seguir defendiendo un enfoque punitivista penal como parte de una estrategia de seguridad, además en un contexto en el cual no se prioriza a nivel de presupuesto de ninguna manera las condiciones de las cárceles y reclusorios, es sin duda el cóctel perfecto para violentar derechos. Hablábamos con los colegas en el chat el otro día que en 2021 las cárceles mexicanas registraron poco más de 92.000 personas privadas de libertad sin sentencia. Esto no quiere decir que todas estén bajo arraigo o prisión preventiva oficiosa, pero hay 92.000 personas el año pasado privadas de libertad sin sentencia. Dicho esto, y para hablar del arraigo, me permito citar un voto particular del ministro Silva Mesa en el último año de su periodo como ministro, en el cual describe el arraigo penal como consistente en primero detener para después investigar, y esto propicia que las autoridades conciban a dicho arraigo penal como una especial medida cautelar que permite sobreponerse en términos absolutos: 1, al contenido esencial de los derechos fundamentales; 2, a la libertad personal; 3, a la presunción de inocencia; 4, al debido proceso; 5, a la tutela judicial efectiva, propiciando con ello la arbitrariedad y el autoritarismo contrarios al Estado democrático y constitucional de derecho que diseña nuestra Constitución. Para entender el arraigo y para entender cómo este tema todavía no ha sido abordado por la Suprema Corte de Justicia mexicana, la siguiente diapositiva trae a colación 3 asuntos. Debe de quedar claro que estas 3 resoluciones, por supuesto, no constituyen la totalidad de asuntos resueltos y relacionados con arraigo en México, porque la Suprema Corte resuelve amparos, que son una figura procesal para examinar justamente la legalidad o arbitrariedad del arraigo. El problema es que en todos los amparos que ha resuelto la Corte se ven más características circunstanciales específicas, es decir, si el lugar en el que sucede podía suceder o no el arraigo, qué tipo de pruebas se podían presentar durante el lapso de tiempo, no, pero solo estos tres asuntos han dibujado o tocado un poquito por encima el fondo de la constitucionalidad o no de esta figura. En el primero, que se resolvió en el 99, siguiente diapositiva, por favor. La primera sala de la Corte, aunque no entró al estudio de fondo de la figura del arraigo, se abordaron los temas de libertad personal y libertad de tránsito como garantías vulneradas durante el arraigo. Esta jurisprudencia permitió entender que el arraigo sí tiene un acto de autoridad que puede ser susceptible de suspenderse según los requisitos legales, por afectar a estos derechos, ¿no? A la libertad personal. Lo interesante, como veremos en lo siguiente, es que este criterio jurisprudencial fue retomado en los siguientes asuntos. Después, en la siguiente diapositiva, 11, por favor, la acción de inconstitucionalidad 20-2003 se resolvió en 2005, por tanto fue previo a esta reforma en materia penal que les mencionaba. Y aquí se decretó la inconstitucionalidad del arraigo en un código estatal, concretamente en el Código Penal del Estado de Chihuahua. Y es que antes de la reforma de 2008, el artículo 16 constitucional establecía los casos e hipótesis en los que un particular podía ser privado de su libertad personal. Sin embargo, y en este asunto, entonces la Corte básicamente dijo no se puede considerar esta figura en otras constituciones de los estados, solo puede manejarse a nivel Constitución Federal, y el criterio fue avalado por una mayoría, por tanto en este caso sí fue obligatorio para todas las autoridades judiciales. Este caso es importante también, siguiente diapositiva por favor, porque permitió que el país recibiera diversas recomendaciones internacionales dirigidas a la supresión o revisión de esta figura del texto constitucional. La diapositiva les traje y luego yo esta presentación se las compartiré. La recomendación elaborada por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ya en el año 2000, ¿no? Ojalá les pudiera contar otra cosa, pero a día de hoy el arraigo sigue en nuestra Constitución y además ha sido utilizado más ampliamente incluso de lo que se utilizaba antes de la reforma. Y es que, siguiente diapositiva por favor, en 2014, ya posterior a la reforma en materia penal,
llega otro caso en el cual la Corte mexicana limita la constitucionalidad del arraigo, de la expedición de órdenes de arraigo, solo a los casos de delincuencia organizada y a solicitud del Ministerio Público o fiscal a día de hoy federal. No pueden los ministerios públicos locales. Por tanto, determinó que el arraigo era una facultad solo del Congreso de la Unión. ¿Qué pasó? Que en la reforma constitucional de 2008 se puso un transitorio, que es este que les pegué en la diapositiva, en el cual se decía que en lo que no se aplicaba el nuevo proceso de justicia penal acusatorio, se extendía el arraigo temporalmente más allá de las figuras de delincuencia organizada. Y entonces, en este periodo de vacatio legis, se facultó temporalmente a los agentes del Ministerio Público a solicitar la emisión de estas órdenes de arraigo por los jueces en casos que van más allá de la delincuencia. ¿Ah? Estos tres criterios que hemos comentado comparten el objetivo un poco por parte de la Corte Mexicana de armonizar los contenidos legislativos de las últimas décadas. Sin embargo, queda claro que la Suprema Corte no ha discutido ni aprobado una postura definitiva en torno al arraigo después de la reforma constitucional de 2008. Y por tanto, aunque en el contexto actual que veíamos en el punto 1, toda interpretación que realicen las y los jueces mexicanos debería estar delimitada por el principio pro persona y seguir dándole preferencia a eso en lugar del derecho a los derechos por seguridad, como se ha hecho en México por mucho tiempo, contemplar la obligación del Estado de respetar los límites que impone el debido proceso y la libertad personal o no hacerlo, pues nos pone en un punto de atentar o no contra la democracia, a mi modo de ver. Pero bueno, dicho esto, llegamos a 2023, este mes, con las condenas, una más, en el caso Sonpacle Tecpile versus México. Aunque lo que dice la condena ha sido ya mencionado por muchos académicos, por organizaciones de la sociedad civil y demás, el hecho de que por fin toque este tema la Corte Interamericana, el máximo órgano de defensa de derechos en la región, implica que se valoren los estándares internacionales y que se deban de tomar en cuenta, a mi modo de ver, de otra manera, ¿no? Y es que en esta sentencia la Corte Interamericana condena al Estado mexicano y declara que la figura del arraigo y la prisión preventiva, aunque no fuera la oficiosa, tal y como fue ordenada en el caso en aquel momento antes de las reformas, son incompatibles con la Convención Americana, principalmente por ser violatorias a la libertad personal, artículo 7 de la Convención, y a la presunción de inocencia, artículo 8.2. Y ordena al Estado, entre otras medidas de reparación, a dejar sin efecto las disposiciones de arraigo, lo cual implica la eliminación de esta figura, que está prevista en la Constitución en el artículo 16, párrafo 8, esto como medida de no repetición, y por otro lado, ordena adecuar el ordenamiento mexicano interno sobre prisión preventiva oficiosa, lo cual incluye este artículo 19. ¿Qué pasa? Y que en este punto, ¿no? O sea, pues, ¿cuál es exactamente? Y ahora lo discutimos en el debate. ¿Cuál es la diferencia entre adecuar y dejar sin efecto del ordenamiento interno? Y en este punto me parece que podría ser un poco problemático para el cumplimiento y tal vez nos hubiera ayudado tener un poco más de claridad sobre qué medidas deberá de adoptar el Estado. Ahora puede ocurrir que el Congreso legisle o podría ser que la Suprema Corte abriera otro expediente varios para definir cómo aplica el control convencional. Y aquí, como hablábamos también con el doctor Landa la semana pasada, hay un dilema reiterado en la región, ¿no? La Corte Interamericana ha mantenido posiciones ambivalentes frente a este punto. En algunos casos tuvo una posición más formalista y dijo que aunque el problema original de convencionalidad se mantiene en la norma reformada, como no afectó directamente a las víctimas, no es posible ordenar un cambio normativo en las reparaciones. Caso Radilla Pacheco versus México, caso Petro Riego versus Colombia. En estos casos pareciera que la Corte Interamericana tiene un afán por armonizar y resguardar, si se puede, la Constitución. Pero en otros casos, como Gorigordia versus Argentina, la Corte Interamericana pone lo material por encima de lo formal y dice, si el problema de inconvencionalidad persiste, aun si el artículo aplicado no es el mismo vigente en el momento de adopción de la sentencia, corresponde ordenar su aplicación. Y en ese sentido encontramos
La última tentación de Cristo, el Medo Bustos versus Chile o Boise versus Barbados. En ambos, la Corte Interamericana declara inconvencionales disposiciones constitucionales. Entonces, bueno, en este sentido, y aquí creo que ya se abrirá muy bien el debate, la Corte Interamericana, porque ha generado también mucho debate académico, a mi modo de ver, sí se puede pronunciar sobre cuestiones de convencionalidad de las constituciones y ordenar esas reformas. Algunos ven esto como una intromisión, un problema de soberanía. Yo creo que esto es algo mucho más básico. Se trata del efecto útil de los tratados en materia de derechos humanos. Los estados, como parte de la Convención Americana, están obligados por el principio de efecto útil materializado en el artículo 2 de la Convención a armonizar su ordenamiento interno con obligaciones internacionales de derechos humanos que se derivan de los tratados. Como es lógico, y ha dicho la Corte Interamericana, esto implica tanto dictar las normas necesarias para el ejercicio de los derechos como eliminar las incompatibles con la Convención Americana. Sin embargo, bueno, en México se revive este debate, ¿no? Porque México constitucionalizó el arraigo y la prisión preventiva oficiosa y además la Corte mexicana adoptó un criterio que no sirvió para blindar de control de convencionalidad las restricciones de derechos previstas en la Constitución. Y ya la siguiente, solo para ir cerrando, pues están siempre estas dos posturas o estos dos debates, ¿no? Algunas personas dicen que ahora hay que esperar que el Estado cumpla y la Corte mexicana dicte algunos lineamientos, y algunos como yo pensamos que al margen de la lectura que se dé en el derecho interno para el derecho internacional de los derechos humanos, los juzgados deben iniciar desde hoy a contemplar las obligaciones que se derivan de esta sentencia y a convocar por parte de los jueces de control audiencias de oficio para cumplir la obligación y revisar que las personas que están en prisión preventiva automática o oficiosa sin que se haya revisado en concreto su caso y si la medida es adecuada, pues se revisen. Bueno, habría muchas más cuestiones que hablar, pero como decimos en México, creo que con esto tenemos para abrir boca y iniciar el debate. Muchísimas gracias de nuevo.